Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que estoy segura les va a dejar con la boca abierta, o por lo menos con un montón de preguntas. Si son fans de las novelas turcas y particularmente de una pareja que nos hizo soñar a muchísimos, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, y más específicamente, en una noticia que sacudió el mundo de las redes sociales el 13 de agosto de 2025. Sí, amigos, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia, que por supuesto ya es algo del pasado, pero que en su momento fue un auténtico bombazo, y que sigue siendo tema de conversación entre los fans de sus novelas. Antes de empezar a desentrañar todo el drama, los rumores y las posibles verdades detrás de este evento, me gustaría pedirles algo muy sencillo: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus novelas turcas favoritas, chismes del mundo del espectáculo y todas esas cosas que tanto nos gustan. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Prometo que no se arrepentirán. Bueno, ahora sí, prepárense. Porque vamos a sumergirnos de lleno en este escándalo. Para aquellos que no estén muy familiarizados con este tema, o que quizá no recuerden los detalles, les haré un breve resumen. El 13 de agosto de 2025, las redes sociales explotaron con la noticia de una supuesta ruptura, y posiblemente algo más, entre Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja, que había protagonizado la exitosa serie Erkenci y que nos regaló momentos inolvidables dentro y fuera de la pantalla, parecía que estaban en medio de una tormenta mediática. La noticia corrió como la pólvora, y los rumores se multiplicaron a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Bueno, se especuló de todo, desde diferencias irreconciliables, hasta terceras personas, pasando por agendas demasiado apretadas que impedían que la relación funcionara. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de especulaciones y, por supuesto, de miles de comentarios sobre quién era el culpable y quién la víctima. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es un poco difusa. Nunca hubo una confirmación oficial de una ruptura, al menos no inmediatamente. Sin embargo, los indicios eran claros. Se dejaron de seguir en redes sociales, desaparecieron las fotos juntos, y los medios turcos, siempre al acecho de un buen chisme, empezaron a publicar artículos y rumores cada vez más jugosos. Los fans, por supuesto, no se quedaron atrás. Empezaron a analizar cada movimiento, cada like, cada comentario. Se convirtieron en detectives expertos, buscando pistas en las entrevistas, en las publicaciones de Instagram, en cualquier lugar donde pudieran encontrar alguna señal de lo que realmente estaba pasando. Algunos creían que se trataba de una estrategia de marketing, de un truco publicitario para generar más interés en sus carreras. Otros simplemente se negaban a creer que la magia de la pantalla se había roto. ¿Y qué hay de los implicados? Can Yaman y Demet Özdemir, por su parte, mantuvieron un silencio relativo. Publicaron mensajes crípticos en sus redes sociales, con frases que daban a entender tristeza, decepción o incluso enfado. Pero nunca confirmaron ni negaron nada directamente. Esto, obviamente, alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Las razones detrás de la supuesta ruptura, como mencioné, fueron muchas y muy variadas. Una de las más extendidas fue que la fama internacional de Can Yaman y sus constantes proyectos en el extranjero dificultaban mantener una relación estable. Se decía que las largas distancias y las agendas apretadas habían pasado factura a la pareja. Otra teoría apuntaba a la intervención de terceras personas. Se mencionaron nombres, se hablaron de supuestas infidelidades y de celos. Pero como siempre, todo quedó en rumores y especulaciones sin fundamento. También se especuló mucho sobre las presiones mediáticas y la presión de los fans. La pareja, al ser tan mediática, vivía bajo constante escrutinio. Cada gesto, cada palabra, era analizada y comentada. Quizás el peso de la fama y las expectativas de los fans jugaron un papel importante en esta situación. Pero independientemente de las razones, lo cierto es que la noticia de la supuesta ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un auténtico terremoto en el mundo de las novelas turcas. Y es que para muchos eran la pareja perfecta, la representación del amor idealizado en la pantalla. Ver su relación desmoronarse, aunque solo fuera en la ficción, fue un golpe duro para muchos fans.
Con el tiempo, la tormenta mediática se calmó, y cada uno siguió su camino. Can Yaman siguió trabajando en proyectos internacionales, consolidando su carrera como uno de los actores turcos más famosos del mundo. Demet Özdemir, por su parte, continuó protagonizando éxitos en Turquía, demostrando su talento y su capacidad para cautivar al público. Lo que sí es cierto es que, a pesar de todo, su relación en Erkenci sigue siendo recordada con cariño por todos los fans. La química entre ellos, la complicidad, la magia que transmitían en la pantalla, eso nadie lo podrá borrar. Y aunque su historia de amor no se trasladó a la vida real, al menos nos regalaron un recuerdo inolvidable. Es importante mencionar que, como con cualquier rumor sobre famosos, es crucial tomar la información con pinzas. Nunca sabremos la verdad absoluta sobre lo que pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero como buenos fans podemos analizar la situación, especular, debatir y sobre todo, recordar con cariño los momentos que nos regalaron en la pantalla. Y si en el futuro vuelven a coincidir en algún proyecto, seguro que todos estaremos pegados a la pantalla. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Que el mundo del espectáculo es impredecible, que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden acabar, y que los fans siempre estaremos ahí para apoyarlos, para recordar sus momentos mágicos y para seguir creyendo en el amor, al menos en la ficción. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué piensan que pasó realmente? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus recuerdos y sus sentimientos. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, eso me ayuda mucho. Y por supuesto, compártanlo con sus amigos fans de las novelas turcas. Y como siempre, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y volvemos, amigos. Pero no nos detendremos aquí. Como buenos detectives del mundo del espectáculo, necesitamos profundizar un poco más en este fascinante caso. Después de todo, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir merece un análisis más exhaustivo, ¿verdad? Recordemos que Erkenci no fue solo una serie exitosa. Fue un fenómeno. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir traspasó la pantalla, y los fans se enamoraron de ellos como pareja. Era como si la magia de Sanem y Can, sus personajes, se extendiera a la vida real. Fotos juntos, gestos cómplices, declaraciones que alimentaban la esperanza de un romance fuera del set. Todo esto contribuyó a crear una expectativa muy alta. La noticia de la supuesta ruptura llegó como un mazazo porque, para muchos, representaba la caída de un cuento de hadas. La desilusión fue palpable en las redes sociales. Los foros de fans se inundaron de mensajes de tristeza, de preguntas sin respuesta y, por supuesto, de análisis minuciosos de cada publicación, cada like, cada comentario. La prensa turca, siempre atenta a estos dramas, no se quedó atrás. Revistas del corazón, portales de noticias y programas de televisión se volcaron en el tema. Las especulaciones se multiplicaron, y cada medio tenía su propia versión de los hechos. Algunos culpaban a Can Yaman por su supuesta inmadurez o por su ambición desmedida. Otros a Demet Özdemir por ser supuestamente demasiado exigente o por priorizar su carrera. En medio de todo este revuelo, los protagonistas mantuvieron un silencio estratégico, lo que avivó aún más la llama de la curiosidad. Can Yaman, que ya era conocido por su personalidad reservada, se limitó a compartir fotos en sus redes sociales, a veces con frases enigmáticas que parecían reflejar su estado de ánimo. Demet Özdemir, por su parte, siguió la misma línea, publicando mensajes que dejaban entrever tristeza, pero sin entrar en detalles. Este silencio, en realidad, era un arma de doble filo. Por un lado, mantenía el misterio y la expectación, lo que beneficiaba sus carreras. Por otro lado, alimentaba la especulación y la creación de historias que, en muchos casos, distaban mucho de la realidad. Profundizando en las posibles razones de la ruptura, la distancia y las agendas apretadas fueron, sin duda, un factor importante. Can Yaman, tras el éxito de Erkenci, comenzó a recibir ofertas de trabajo en diferentes países. Esto significaba pasar largas temporadas fuera de Turquía, lo que dificultaba mantener una relación a distancia.
Demet Özdemir, por su parte, también tenía sus propios proyectos en Turquía. Estaba inmersa en el rodaje de nuevas series, participaba en campañas publicitarias y asistía a eventos sociales. Su agenda también estaba muy ocupada, lo que hacía que fuera difícil encontrar tiempo para verse y fortalecer su relación. La incompatibilidad de horarios, la falta de tiempo para compartir y la distancia física fueron, probablemente, el detonante de la crisis. Aunque, por supuesto, no podemos saber con certeza si esta fue la única razón. Otra de las teorías más extendidas, y que siempre genera controversia, fue la de la intervención de terceras personas. Los medios turcos especularon sobre posibles infidelidades, sobre celos y sobre la presencia de nuevas conquistas en la vida de ambos actores. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron probadas y, como suele ocurrir en estos casos, quedaron en rumores. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones están constantemente expuestas a la presión mediática. Los famosos viven bajo el escrutinio público y cualquier gesto, cualquier palabra, es analizado y comentado. Esto puede generar un estrés adicional en la pareja, y puede dificultar la gestión de los problemas que surgen en cualquier relación. La presión de los fans también pudo haber jugado un papel importante. Los fans, al idealizar la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, crearon expectativas muy altas. Cualquier gesto que no encajara con esa idealización era interpretado como una señal de crisis. Las redes sociales, en este sentido, se convirtieron en un arma de doble filo. Por un lado, permitían a los fans estar más cerca de sus ídolos. Por otro lado, alimentaban la especulación y la creación de historias falsas. Analizando todo esto, podemos concluir que la supuesta ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un evento complejo con múltiples factores implicados. La distancia, las agendas apretadas, la presión mediática, la presión de los fans y la posible intervención de terceras personas fueron, probablemente, los elementos que contribuyeron a esta situación. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es recordar el legado que nos dejaron Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus. Su química, su complicidad y la magia que transmitían en la pantalla son inolvidables. Nos regalaron momentos de alegría, de emoción y de esperanza. Nos hicieron creer en el amor, al menos por un rato. En el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras. Es la ley de la vida. Pero lo que perdura es el recuerdo de los buenos momentos, de las emociones que nos hicieron sentir. Y en ese sentido, Can Yaman y Demet Özdemir, con su trabajo en Erkencikus, lograron algo muy especial. Después de la supuesta ruptura, ambos actores siguieron adelante con sus carreras. Can Yaman se convirtió en un actor internacional, participando en proyectos en Italia y en otros países. Demet Özdemir continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Es importante destacar que, a pesar de todo, ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa. No han existido enfrentamientos públicos ni declaraciones negativas. Esto demuestra, en cierta medida, que a pesar de los rumores y las especulaciones, existe un respeto mutuo y una buena relación entre ellos. Para finalizar, me gustaría hacer un llamado a la reflexión. Es importante recordar que los famosos son personas, con sentimientos y con problemas. No debemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Debemos respetar su privacidad y entender que a veces, las relaciones simplemente no funcionan, por más que nos gustaría que sí. Y para ustedes, queridos suscriptores, les pregunto, ¿qué piensan que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo más de lo que se dijo? ¿O creen que fue simplemente una cuestión de incompatibilidad y de agendas apretadas? Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leer sus teorías y sus recuerdos. No olviden dejar su like si les gustó este vídeo y compártanlo con sus amigos fans de las novelas turcas. Y como siempre, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!